buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal. Soy Augusto Pomar y los voy a estar acompañando por la próxima hora. ¿Qué semana, Dios mío? ¿Qué semana intensa en la República Argentina? Calle caliente, economía caliente, política caliente. El presidente de la Nación decidió salir a hablar, estuvo en 2 canales Trini, tuvo muchísimas definiciones. Ese Milei temperamental, ese Milei que uno conoció, si se quiere, cuando era por ahí columnista o panelista en los programas de televisión, donde podía decir cualquier tipo de cosa. Creo que también el enemigo hoy está bien determinado para el gobierno, y somos nosotros, el periodismo. Él habla del 95% y instaurar que el 95% del periodismo miente y creo que es como la nave insignia de hoy por hoy para poder poner del otro lado, ya que la oposición está bastante diluida y no está en cabeza de nadie aún, el problema, ¿no? Los mentirosos de los medios. Lo cierto es que el gobierno tuvo un muy buen dato, si se quiere, que es no haber dado un número de inflación más alto. ¿Sí? Finalmente la inflación del mes de abril fue de 2,6%. Dame si querés lo que es la placa de apertura, que son, si se quiere, los primeros 3 temas que vamos a debatir. Es inflación, como les decía, 2,6%, en lo que va del año es 12,3% y la interanual, ¿sí? De abril a abril, arriba del 30%, 32%. Uno de los datos tiene que ver luego del descongelamiento de los aumentos de las naftas. Finalmente viene un tarifazo, viene un aumento en las tarifas de YPF por lo pronto, que es del 1%, y eso habilita al resto del mercado, ya que lidera la participación en el mercado de YPF, a seguir aumentándolo. La super queda en 2.037 pesos desde esos valores y la Infinia desde 2.242. Y como si fuese poco, parieron a otro Adorni. Un Adorni que no da descanso en la agenda, que el fiscal Polillita no para de pedir información y siguen apareciendo cosas. En la semana el fiscal Marijuán imputó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al hermano de Adorni. Recordemos que él es diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado provincial, y que era un potencial candidato a intendente. Dame la placa, que quiero repasar algunos datos rápidamente y ya me meto acá con los invitados muy calientes, con mucha información tenemos en el día de hoy. Los nuevos datos que arrojaron la apertura del secreto fiscal de Manuel Adorni, entre otras cosas, son movimientos en sus billeteras virtuales de $100.000 en monedas, en coins, en monedas, en billeteras virtuales, lo que es realmente un número adicional. Y también aparecieron nuevos viajes, nuevas escapaditas de Manuel Adorni, ahora a la provincia de Entre Ríos, a Gualeguaychú, donde el monto ascendería cercano a los 2 millones de pesos, que hay foto inclusive de él recorriendo un hotel all inclusive, también de lujo. Acá también vemos el hermano, ¿no? El otro Adorni, que también está bajo la lupa. Podemos ver que en su declaración 2024 tenía 43 millones de pesos declarados, tuvo un incremento al año siguiente del 86% de su patrimonio. Aparte, se compró una camioneta Jeep. Y lo más llamativo es que en tiempo récord canceló una deuda que tenía por 60 millones de pesos. Lo de siempre, digo, ingresos versus egresos no le estarían cerrando, por lo menos para el fiscal Marijuán, por eso decidió imputarlo en lo que es la causa por enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero. Tengo varios temas más. Mauricio Macri también, el acto en el premio Vicente López el día viernes con muchísimas definiciones y la gente arengando Mauricio presidente, Mauricio presidente. ¿Tenemos ese video para escucharlo? Y ya me meto acá con los invitados. A ver si lo tenemos. Dámelo. A ver. Mauricio presidente. Bueno, acá claramente la arenga del PRO, que también decidió empezar a sacar músculo para llegar al año que viene con poder de negociación, con candidato propio. Bueno, vamos a estar analizándolo acá con Amiel Liquie, que es, Liquie, creo que lo dije bien el apellido, que es comunero, ¿sí? Estamos con Mariano Gordich, economista también, para analizar un poco los números de la economía y estos datos, si son buenos o si no son tan buenos. Y también estamos con Gabriel Solano por la izquierda. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? A ver, primero, si querés, una primera lectura de todo esto que estuve diciendo, y también estuviste en la marcha de reclamo por la ley de financiamiento universitario, que fue realmente multitudinaria. Una semana muy caliente, no sé si coincidís, y también con los datos económicos que no sé si lo recibís como positivo, esta baja inflacionaria.
No, es una baja que tiene que ver con la estacionalidad. Siempre marzo es un poquito más alto, pero estamos en la inflación de las más altas del mundo. 32%. En 4 meses la inflación fue más alta que lo proyectado para todo el año. Entonces ya te das cuenta que el gobierno fracasó y la inflación todo el mundo estima va a estar en el orden del 2%. ¿Cuál es el problema que hay acá? Es que los salarios están por debajo de esto, muy por debajo de esto. Entonces se va concatenando una caída salarial permanente que cada vez impacta la actividad económica, impacta la recaudación fiscal, y es un gobierno que de alguna manera, viste, se muerde la cola a sí mismo y va agravando la crisis. Y tiene que ver con la marcha universitaria, porque yo estuve en la marcha, que fue multitudinaria, y el reclamo central ¿cuál era? Era que no puede ser que en un país, en 2 años, se le recorte el salario un 40% a los trabajadores de la universidad. No existe. Y contrasta con lo de Adorni. Porque acá también tiene que ver, todo tiene que ver con todo, ¿no? Vos tenés un docente universitario bajo la línea de pobreza y tenés a Adorni que al final se va de vacaciones todos los días, ¿no? Ya no sé cuántas horas que tienen en diferentes lugares del mundo y también del país. Entonces acá tenés un ajuste enorme a un sector y un beneficio para otro, que es una minoría. En el informe se podría agregar, te digo, un tema que hoy estuve estudiando, super rígido que se dice tanto. Sí, ahora vamos a ir ahí. ¿Por qué te lo digo? Para mostrar que hay una minoría muy chiquita, que el gobierno la beneficia con medidas del Estado. Y hay una mayoría, que es el que va a laburar todos los días, que está siendo ampliamente perjudicado. Por eso el gobierno está cayendo las encuestas, por eso el gobierno cae en la conciliación popular y Macri piensa que va a ser presidente. No va a ser presidente Macri. Amiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Una mirada tuya? Bueno, con respecto a lo que fue la marcha del otro día, yo creo que fue un fracaso. De las 3 que existieron en este gobierno con respecto a lo que es la educación, creo que fue la que menos convocatoria de gente tuvo. Y yo creo que es la oposición utilizando una causa que es verdaderamente noble, pero que hay mucha doble vara en el sentido de que en el gobierno de Alberto Fernández también se ajustó a las universidades y no existían estas marchas. Yo creo que la gente no se siente representada con los políticos que estaban en el palco. Creo que en ese sentido la oposición tiene un problema de representatividad muy importante y yo lo que vi en esa marcha es mucho extranjero reclamando universidad gratuita, mucho político que en el gobierno anterior se silenció ante estos tipos de problemas y veo también a un gobierno que en materia de educación no está gestionando las cosas como debería y eso también hay que decirlo. Mucho extranjero, discúlpame. ¿Cómo, perdón? Extranjero. Yo vi muchos extranjeros reclamando que en la Argentina tienen que estudiar gratis. Es una de las cuestiones más insólitas que vi. ¿Cuántos había? ¿Cuántos extranjeros había? A ver. Pero iba a preguntar, justamente me anticipaste la pregunta. Si querés, mira que conmigo, Gaby. No, pero me parece que quería preguntar a mí. de xenofobia inadmisible. No, ¿viste? pero espera, vamos sin chicana. Yo lo que digo, Amiel, vos me decís mucho extranjero, la verdad que había miles de personas, no sé cómo determinás qué porcentaje. Lo que sí se sabe es que es un porcentaje de extranjeros que lo hay, y es una discusión válida, esto si se les cobra o no se les cobra, pero se sabe que es un porcentaje muy inferior a la cantidad del alumnado total, digamos. No es una cuestión de porcentaje, sino de sentido común. Nosotros como argentinos no podríamos estudiar gratuitamente en ninguno de los países. Es verdad, ellos es sí cierto. Pueden, no hay una cuestión de reciprocidad. Vamos a decir algo, te doy la derecha sobre eso. Ahora, ¿vos te parece que un docente tiene que sumar alrededor de 5 o 6 cargos para hacerse de un salario de 900.000 pesos? Un profesor universitario, digo, que tiene que tal vez cumplir entre 60 y 80 horas. Estos son datos, digamos, de recibos de sueldo. Sí. Entre 60 y 80 horas para complementar un salario de entre 800 y 900.000 pesos. ¿Te parece que ese salario realmente no quedó retrasado? ¿Que no es genuino ese reclamo? Está claro que este gobierno ajustó a la educación y creo que está muy mal. Uno de los principales pilares de un Estado es la educación y yo creo que es muy fundamental para la movilidad ascendente. Yo creo que este gobierno no está gestionando bien la educación. Dicho esto, no podemos omitir que el gobierno anterior también ajustó y que no existían estas marchas. Sí, claramente. Y no podemos omitir... También ganaban una miseria. Exactamente. Totalmente. Y no podemos omitir tampoco que tenemos muchísimos extranjeros estudiando gratuitamente en nuestro país. Cuestión que a mí me parece que es terrible. Ese gasto que estamos teniendo es absolutamente innecesario y se tendría que reinvertir en mejoras de salarios, en mejoras de infraestructura. Y si este gobierno fuese de derecha, cosa que no es de derecha este gobierno, hubiese quitado ese beneficio y no lo hizo. Mariano Gordich, ¿los números dan o realmente no hay plata para poder poner en un orden de prioridad, digamos, el serrucho que hubo sobre... No hablo de salarios que también los hubo, digamos, en todo tipo de salarios vinculados a lo público, sino en partidas que ya sea obra pública, ya sea compra de medicamentos, ya sea PAMI. Digo, hay un montón de partidas que han sido realmente reducidas. No hay,
posibilidades de lo presupuestario de reordenar eso? Bueno, ahora la apuesta del gobierno es hacia la licitación de rutas para tratar de reactivar la obra pública. Es la gran apuesta del gobierno para tratar de reactivar la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque ya está pensando un poco en las elecciones que se viene y que no le va a ser tan fácil como le fueron las elecciones de medio término. Ajá. Porque recordemos que pese a la marcha que vos decís que fue un fracaso, pero a nivel de convocatoria fue multitudinaria, no solo en Plaza de Mayo, sino en todas las ciudades fue multitudinaria la marcha. Ahora, ¿consiguieron algo? No consiguieron nada. ¿Debilitaron al gobierno un poco? Y sí, porque la verdad es que al haber tanta protesta, sí te lo debilita el gobierno. Aparte en el momento que está atravesando justamente el gobierno, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, me contaban, hay 3 personas que lo sostienen a Adorni, que piden a Adorni se tiene que quedar en el gobierno sea como sea. ¿Quiénes son y 3 por qué? personas muy importantes de la política. ¿Quiénes son y el por qué? Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Digo, quédate, que Adorni se quede, por favor. Ah, o sea, es claro, un le dicen, por interno, favor, que no se vaya. Y es más, nunca lo vas a escuchar a ninguno de ellos 3 hablando mal de Adorni. Porque dicen, no. Es como Riquelme, déjamelo acá, por favor, digamos. Es nuestro ancho de espada. Ahora, ¿se puede llegar a auditar? Y sí, se debería, ¿no? Auditar también los fondos para las universidades. Está bien que se siga subsidiando a el 4% de extranjeros y no sé si está bien que se subsidie. Está bien que se subsidie a todos los que van con 0 kilómetros a la universidad. No sé si está bien, digo, en un momento donde la Argentina no está bien. ¿Por qué tienen que recortar? Porque los números no le dan. Porque cuando no te da la recaudación es que el consumo no te da. Mario, dame una cortita que quiero habilitar, que le dejé un tema que le quería responder a Miel, Gaby, pero vos que manejás los números, hay una discusión que de vuelta volvió, que muchos la daban desde el año pasado, yo que sigo los números, que me conocés también de cerca, me da que hoy por hoy el superávit fiscal tiene mucho que ver con haber tenido muchas partidas que no se están pagando, digamos, de muchas cosas que están retenidos los pagos. ¿Esto es así o es un mito que se generó a partir de los aplausos que hace el mismo gobierno cuando presenta el superávit fiscal mes a mes? Es un superávit que no se sostiene justamente por esto, ¿no? Porque está pateando muchos pagos. Okay. Entonces, yo también digo, todos somos superavitarios si gastamos con la tarjeta y después no la pagás, ¿no? Mirá lo que está pasando con los ATN a las provincias, ¿no? Que no solo que no le transfieren, sino que les hace juicio y tampoco responde esos juicios. Ahora está negociando, bueno, algo con bonos, te voy a pagar, pero... Y pasa lo mismo con el tema de la salud, con el tema de la educación, todo que está retrasando. O sea, los pocos fondos que tiene para la universidad, encima los paga con demora, ¿no? Gaby. No, el tema de extranjeros no fue chicana lo de xenofobia. Cuando se destaca ese aspecto que es minoritario en el presupuesto de las universidades, es xenofobia. ¿Y sabes por qué? Esto es una chicana. Yo le digo a cualquiera... Seguramente muchos tienen hijos que me están viendo ahora y capaz que tienen que llevar al chico un domingo a una clínica o a un hospital. Con seguridad, la posibilidad que te atienda un médico extranjero es enorme. Es decir, que muchos médicos que vienen a estudiar acá se quedan en Argentina. Ahora, me llama la atención que gente que dice, mira, un extranjero está estudiando gratis, que no es gratis, hay que pagarse el transporte, pagarse la comida, pagarse el material de estudio. No, gratis respecto a la educación. Está bien, pero cuando viene el capital extranjero con el RIGI, le sacan todos los impuestos. ¿Cómo? Cuando viene el capital extranjero con el super RIGI le sacan todos los impuestos. Bueno, no tiene que ver, porque la xenofobia que hay por un brasilero que está estudiando en Argentina no se aplica a otros. Pero perdóname, yo ahí diciendo con vos, porque no se trata de un tema se trata de un tema de que si no estamos pudiendo ni siquiera pagar a los docentes un sueldo, claramente que no estamos en condiciones pero no es así, Augusto. Darle gratis la universidad a nadie más. Ojo, pero no es así. Yo avalo, Gaby, lo que vos decís, si vos dijeras, mira, se necesitan más médicos en la Argentina, entonces vamos a hacer obligatorio que todos los extranjeros que vengan tienen que quedarse al menos 10 años para devolverle a la Argentina. Pero te quiero decir, ¿por qué está mal? Para mí no comparto tu planteo, Augusto. Porque no es que no hay plata para la universidad. Explícame por qué le sacaron tantos impuestos, por ejemplo, a los exportadores. Si no se hubiese sacado los impuestos a los exportadores, por ejemplo, las retenciones, tenés más presupuesto. Está bien, pero vos me mezclás... No te mezclo nada. Es una caja única el Estado. Escúchame, Gaby, vos me estás mezclando políticas que tienen que ver con una visión económica de país, con un presupuesto que está escrito. La universidad tiene un presupuesto. El gobierno no lo cumple. El presupuesto acaba de recortar 60% a partidas para infraestructura universitaria. Bueno, espera que quiero, a Miel también me está viendo la palabra hace rato. A Miel te escucho.
Yo creo que tenemos que entender que los recursos no son infinitos y en ese sentido tenemos que priorizar cuáles son los gastos. Bajo ningún punto de vista yo estaría de acuerdo que en un contexto de urgencia como el que estamos padeciendo tengamos que financiarle la educación a los extranjeros para que vengan a nuestro país y posteriormente se vayan a otro país a trabajar, porque es una cuestión natural. En Argentina hay salarios bajos, por ende, si una persona se recibe y tiene la posibilidad de trabajar afuera, siempre va a elegir el exterior. Entonces yo estoy harto de que seamos el país estúpido del mundo donde se aprovechan de nosotros, se aprovechan de nuestra bondad, pero después no hay reciprocidad, porque ahí tenés una cuestión, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, ¿no? Si un brasileño viene a estudiar a la Argentina gratuitamente, sería interesante que un argentino pueda tener el mismo beneficio en Brasil. Ahí yo no tengo ningún tipo de inconveniente. No sucede. No hay reciprocidad. Sucede que si te querés, digamos, atender en un hospital en Paraguay, digamos, te puedas atender gratuitamente. Y ahí es muy importante remarcarlo. Los paraguayos sí. Por ejemplo, yo me he atendido en Brasil gratuitamente. Y escuché a gente que decía, en Bolivia, una vez pasó un caso que un argentino fue a Bolivia a atenderse y le cobraron. Pero que no se decía que los bolivianos tenían el mismo tratamiento que el argentino. Entonces, no, eso fue con el nuevo gobernador de Salta. No. Eso fue con el nuevo gobernador de Salta. Los bolivianos, en Bolivia también pagaban. Entonces, a mí me parece que es muy negativo tratar de dividir. ¿Se entiende? Es decir, hay xenofobia cuando el tratamiento es distinto. Si el boliviano paga en Bolivia, pagará también el argentino. No se va a tratar mejor al argentino que al boliviano en Bolivia. Pero en Argentina, quien no tiene DNI argentino paga. Digo, para no desinformar a la gente. Sí. El estudiante que viene a Argentina. ¿Cómo? Hubo una época donde cualquiera tiene un DNI. Hay muchísima gente que viene a intercambios, a posgrados y lo paga. No, pero la mayoría cruza la frontera y es el DNI 24. Digo la verdad, muchachos, decir que los docentes están cobrando la miseria que cobran. Por eso dije... culpa a los extranjeros, por eso dije... Lo voy a rechazar hoy, mañana y pasado. Ojo, pará. Nadie dice eso. Él dice eso. Es muy fácil igualmente hablar desde afuera. Porque una cosa es vos siendo gobierno, digo, y vos teniendo que ver cómo ajusto. O sea, yo creo que vos sos un excelente opositor. Como opositor estás bárbaro. Pero claro... administrar el recurso. Claro, pero es muy difícil también estar en la silla eléctrica, ¿entendés? Pero quiero seguir, chicos, con el programa, que tiene que ver, insisto, con uno de los datos de la semana, que fue la inflación. Quiero que me pongas a pleno lo que es la inflación nuevamente y vamos a analizar un poco aquella vieja inflación que nunca se plasmó. Recordemos que el dato de inflación, que ahí lo volvemos a ver en pantalla, es sin el cambio que iba a estar antes que fuese eyectado el anterior... Marco Labaña, el anterior titular del INDEC, con una contemplación distinta, un porcentual distinto a la hora de medir aquellos servicios controlados, precios controlados que son la luz, el gas y la incidencia que van a tener en un modelo que los está ajustando. Vos fíjate, ¿cuál hubiese sido la inflación si se medía con el índice actualizado que el gobierno postergó? Vos fíjate, es muy interesante esto, porque vos tenés por un lado la variación mensual, ¿sí?, que es la vigente, la actualizado por rubro y la brecha que acumula esa diferencia por tener una medición, digamos, no actualizada. El dato de este mes de abril fue del 2,6, pero el dato, según los datos de INDEC, hubiese sido del 3% si se hubiese tenido la proporcionalidad del aumento de estos servicios, ¿sí? Ahora, cuando vos acumulás esta no actualización, vos fíjate, tenés un 0,3 en el mes de marzo y un 0,7 en el mes de abril. Digo, tenés un punto más de inflación, que también este es un tema a la hora de saber por qué los salarios no repuntan. Y Javier Milei, insisto, como arranqué en la editorial, tuvo dos apariciones muy fuertes, una en Neura y otro en el canal Carajo de streaming, y quiero que me des el tape donde reconocía que había un malestar en la gente y el por qué, dando la razón a lo que decía justamente contrariamente el año pasado en Neura. Escuchemos. El tamaño de la corrida fue de $70.000 millones. Digo, hubiéramos tenido una hiper. Entonces yo entiendo, digo, que la gente, digamos, se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque, digamos, cayó el salario real, entiendo que la gente se sienta mal porque eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Es decir, una de las cosas que pasa cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda.
al presidente de la Nación reconociendo un poco el malestar de la sociedad por la no recuperación del salario, la no recuperación de la economía. Y una situación que en el mismo canal, hace un año atrás, decía que en el 2025 iban a volar los salarios, iban a volar los empleos y que la economía y que la inflación iba a caerse estrepitosamente. Hay un diagnóstico ahí equivocado. Yo creo que el mal diagnóstico es desde el principio del gobierno, porque evidentemente la política económica del gobierno de Javier Milei ha fracasado. Y de hecho, yo creo que ¿Cómo es eso? Perdón. La política económica de Javier Milei fracasó, absolutamente. Sí, ¿Cómo fracasó? Fracasó, sí, principalmente por no cumplir los postulados que tuvo en la campaña electoral. ¿Javier Milei dolarizó la economía? No. ¿Bajó verdadera y profundamente los impuestos? No. ¿Eliminó el Banco Central? No. ¿Y qué pasa cuando vos no cumplís? La gente, digamos, te elimina la reputación que pudiste haber ganado en las elecciones y deja de confiar en la moneda que emite el peso político. Además de que este gobierno es muy mentiroso, entre varias cosas, porque este gobierno expandió la economía, este gobierno emite pesos. Pese a que dice que no, este gobierno emite. Y es evidente que si vos no haces nada de lo que cumplís y no respetás los principales libros de la biblioteca liberal que Javier Milei dice predicar, es evidente que ibas a fracasar. Además que Me dejaste sin palabras, pensé que tenías una visión totalmente distinta. Además que eligió en el Ministerio de Economía a una persona que ya fracasó, que es Caputo, y que era parte de la casta política que él venía a derrotar. Sería interesante ver en el Ministerio de Economía, en el Banco Central y en todo el gobierno de Javier Milei quién es liberal o de derecha verdaderamente, ¿no? No sé si querés irte vos, Gaby, porque No. Ya está. No, Digo, yo opino que fracasó, pero no por los mismos motivos que él dice. Sí. Porque yo no postulo dolarizar la economía. Por ejemplo, a él sí. Entonces tenemos visiones distintas, nos oponemos desde puntos de vista distintos. Lo que sí es cierto, y tiene que ver con la inflación, que este es un gobierno que emite mucho. Ahora, no emitió para los salarios, no emitió para la universidad, no emitió para hacer un plan de vivienda. ¿Para qué emitió? Para comprar dólares y pagar la deuda. Sí. Porque vos te das cuenta que incluso están comprando muchos dólares, pero las reservas no aumentan. Pasa que, perdón, esa emisión... No, ojo, son vencimientos que tiene viejos. Exactamente. Bueno, está bien. Para pagar. No solamente eso, No, digo, pero- esa emisión que no genera expansión monetaria en la gente, digamos, A ver. en el circuito. Hay una emisión monetaria, sino y crece mucho la deuda en pesos. Sí. Hay una emisión monetaria que no crece la reserva. Esto genera inflación. Pero insisto, no es una emisión monetaria que benefició a la población, sino que fue para pagar deuda. Entonces, vos tenés que el gobierno se viene que, digamos, lo que dijo no lo puede cumplir, porque el problema son los objetivos que el gobierno tiene. Caputo, que acá se lo critica y yo comparto criticar a Caputo, básicamente es un ladronzuelo que maneja mesas de dinero y permite ganar guita con el diferencial de tasa de interés. Se ha dedicado toda su vida a eso y se sigue dedicando a eso. Pero, bueno. Entonces vos tenés alguna gente, porque vos decís que los salarios cayeron, y cayeron. ¿Cuánto ganó en Argentina? En el primer cuatrimestre con Carry Trade, los amigos de Caputo. ¿Cuánto ganaron? ¿Cómo? Perdieron mucha plata, ojo. Antes, ahora no. 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 Ganó 15% los primeros 3 meses. Bueno, pero entonces quiere decir que. ojo, a ver. Y los salarios Lo haces cayeron. en el mejor momento Claro. y salís en el mejor momento, pero Bueno, no perdés plata, sí, porque si tiene información confidencial. Con Macri, A ver, Macri perdieron el que mucha no puede plata. salir nunca, ¿sabes quién es? Ahí. Es el laburante. A vos cuando te bajan el salario, no podés salir del laburo, te la tenés que bancar. En cambio, vos tenés información confidencial, te vas, como si fueron siempre, y ganaron pero Gaby, los amigos de Caputo. Pero Gaby, escúchame, si vos me estás hablando que hay filtración de información preferencial, hay un delito ahí. Entonces hay que denunciarlo. No, decir esto no es Pero gratuito. si son ellos mismos, a ver. Pero ¿Quién gobierna acá? Pero el carry trade no lo hacen solamente 5 amigos de ¿La guita grande? de Caputo. A ver, ¿Sí vos o te no? Digo, ¿sí o no? ¿Lo hacen los Me equivoco. jubilados? Perdón. ojo, ¿Lo hacen los jubilados? No, claramente. ¿El docente universitario que no llega a fin de mes? Pero el jubilado no lo tiene que hacer porque puede perder mucha plata. De hecho, a ver, el dólar ahora en la semana pasada te subió 2% en un día, chau, perdiste todo. Perdiste el mes. Perdés como en la guerra. Ahora, lo que sí es dato es que pese a que para ustedes dos el plan económico fracasó y todo, se ve que para la mayoría de los argentinos, no porque, no solo que lo votaron en las presidenciales, sino que ganaron por goleada en octubre pasado también. Entonces, parece que la gente, no es que ganaron hace 18 años, ganaron en octubre pasado punto. y por goleada, Pero habían perdido. Entonces, parecería como que la gente opina otra cosa. Está bien. O no tiene opciones. Ojo, Pará. no tiene Yo opciones. O las dos cosas. Estoy confundido en el programa. Pensé que eras oficialista y vos opositor. Ahora me confundí más. Déjame, te siento oficialista, pero en el peor momento. Lo cual quiere decir que te has jugado te jugás por causas perdidas. El año pasado el gobierno había perdido en septiembre y ganó en octubre porque apareció Trump.
Nada más. Es decir, fracasado el plan económico, te fueron a salvar. Si a vos te tienen que salvar es porque muy bien no estás. Está bien, lo conseguiste. Es parte de una lectura, pero es parte de la gestión, digamos. Bueno, está bien, pero ahora pasa lo contrario, tenés una caída del gobierno, y me importa, tengo lo de Carri Trade para ver el contraste. ¿Por qué pierde el laburante y pierde el jubilado que gana una minoría? ¿Por qué estos gobiernan para esa minoría? Y hoy se le está cayendo la careta a Milei. Por eso hace este tipo de entrevistas completamente descontrolado. Fue una vergüenza lo que yo... Lo de ayer fue una vergüenza. Argentina no se merece tener un presidente como este. Insultó a los periodistas. A ver, no, lo que dijo de algunos periodistas, insultándolos de la manera más chabacana. Me solidarizo con que es amiga personal y aparte es una persona intelectualmente recontra honesta, que es Ceci Buffet, que también... Pero a mucha gente... O sea, que no me decíamos da un este dato tipo. claramente que hay algo que pasa, ¿no? También. Yo lo escuchaba al presidente decir que llamó automáticamente a Martín Menem, y que le dijo no de ninguna manera. Cuando te llama tu jefe, por ahí vos hiciste un comentario y bueno, podés recular en chaqueta para no generarte un quilombo adicional. Ahora, no esperás esa escalada, sinceramente. Independientemente, que Javier, todos sabemos que es una persona que tiene una personalidad por fuera de lo que es tradicional y convencional para la política argentina. Y te diría que mundial, ¿sí? Con Trump por ahí tienen alguna similitud, pero digo, creo que es inclusive más chocante algunas situaciones con el presidente Javier Milei. Ahora, es cierto también que hoy en la oposición no hay una claridad de un liderazgo. Bueno, Axel Kicillof también tuvo un acto en la semana en La Plata, donde por supuesto está en su carrera para posicionarse como el candidato del peronismo, pero los gobernadores no lo quieren reconocer como tal. Claramente que eso le conviene al gobierno. En el marco de algo, y me quiero entrar y después voy a entrar nuevamente con lo económico y con lo que va a pasar esta semana, pero al caso Bizarra que no sale de los medios, que es el caso Adorni. Dame de vuelta la placa de Manuel Adorni, que es nueva información acerca de la causa de los Adorni. Manuel Adorni, se supo que más de $100.000 se movieron en la billetera virtual, que es mucho dinero, y se sumaría también a las declaraciones del contratista. Estamos hablando de Matías Tabar, que confirmó en varias notas, y vamos a escucharlo ahora en instantes, que le pagó los $245.000 y que se los pagó en efectivo, ¿sí? Escuchemos lo que decía en primera persona Matías, dale. Sí, y todos los pagos eran en cash, no eran por transferencia bancaria, era todo en cash. Sí, no, todo en efectivo. ¿Y cómo hacía? ¿Él le llevaba la plata personalmente, los montos se los entregaba personalmente, Matías? ¿Sí? Sí, pero bueno, tampoco fueron... Sí, nos encontrábamos, quedábamos por ahí, o se pedía algo, se agregaba algo que había que pagarlo y bueno, venía él. Y le daba los montos en dólares. Pedía la plata y yo pagaba. Sí, más teniendo el contexto de la Argentina hace 2 años atrás. Bueno, lo que sigue en la investigación son movimientos entre pasivos y activos de $800.000, de los cuales la mitad, cerca de $400.000, tiene vencimientos ahora octubre. Uno se pregunta, ¿de qué manera no solo va a justificar los gastos para atrás, sino cómo va a justificar en la presentación del 2027 la cancelación de estos $400.000 o cercano a los $400.000 que tiene? ¿Y por qué el presidente, insisto, lo sostiene? Vos decías recién que hay 3 personas de la oposición que están rezando. Claro, por favor, que Adorni no se vaya, y por eso ellos mismos, ¿no? Salen a decir, che, no hablen mal de Adorni, porque lo tenemos que tener adentro del gobierno, tenemos ahí para atacarlo. Fue un gran error de Javier Milei de sostenerlo, porque si el primer día lo sacaba, chau, se acababa todo esto. Lo que pasa es que, claro, la hermanísima se iba a ver muy perjudicada con esto. Ahora, era el candidato a jefe de gobierno porteño, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con Patricia Bullrich? Es el gran interrogante. ¿Se va a quedar dentro del gobierno o
va a ser la candidata presidencial por el PRO si no es Macri. Bueno, a ver, esos son fotos. La política y la economía en la Argentina son fotos. Hoy el análisis es que hoy está dentro del partido, marcó sus diferencias. Es una de las pocas que se le anima a Javier. Que no podés marcar la diferencia con Milei. No, bueno, pero es una de las pocas que fue a una nota y dijo, sí, me parece que ya tiene que presentar los papeles, que en las reuniones de la mesa política también se expresa. Por supuesto que eso a Javier no le gusta, pero es de las pocas que muestra que tiene peso propio. Ahora yo le quiero preguntar a ustedes dos. Uno, y vos, Gabriel, que sos funcionario no, pero sos, digamos, legislador hace muchísimo tiempo y sos persona políticamente expuesta, lo que se denomina persona políticamente expuesta. Vos podrías adelantar tu declaración jurada, ¿no? Para mostrar que tenés todos los números en orden. No es tan complejo, y encima es contador, digo, Manuel Adorni, en presentar, mirá, este es el dinero, lo tengo de esta manera, tengo una hipoteca, tengo un préstamo de tal banco, tengo esto, tengo lo otro, me dan los números. ¿Es así o no es así? Técnicamente es muy simple, pero si vos tenés el nivel de gasto que no se conoce con el ingreso, es imposible. Aparte, todos los días aparece algo nuevo, todos los días. Entonces, si él presenta la declaración ahora, capaz que dentro de 48 horas aparece un gasto que él no consignó en su declaración jurada. Yo creo que acá la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué no mantiene? Porque, a ver, esto es inexplicable. Inexplicable. El tipo ganaba $2.500. Aparte hay algo más. Ganaba a mediados, el otro día justamente en el programa de la semana pasada lo hice. Él en el programa de Mirta Legrand dice que gana 1.700.000 pesos. 1.700.000 pesos para ese entonces eran $1.200. Bueno, peor todavía. Mira. Peor. Aparte hay un, y hay un estudio que es peor todavía de todo esto. Es que por mes parece que estaba gastando $20.000. Es decir, el ingreso corriente contra el ingreso corriente ya era deficitario. Por lo tanto no había ahorro, había más deuda mensual. Es imposible de justificar. Ahora, ¿por qué lo mantienen? Yo creo que acá aparece las incógnitas, porque acá hay mucha guita sucia. ¿De dónde apareció la plata con la cual Adorni hizo todo esto? ¿Apareció de la Andis? ¿Estaba, como dicen muchos, con Milei en el momento de Libra y se llevó 3 palos? Hay que preguntarse cuánto se llevó Adorni de todos estos negocios que explican este tipo de gastos. Y si él está metido en esto y por lo tanto se lo mantiene como parte de una cofradía delincuencial. Ahora, porque Adorni, él mismo, no es nadie. A mí él podría tener de repente estos ahorros no declarados y entender que venía de repente también una ley, si bien la ley fue posterior, pero de... blanqueo. Del blanqueo. Primero el blanqueo y ahora la que está, que es el... Inocencia fiscal. La inocencia El funcionario fiscal. no puede blanquear, ¿eh? No, creo que en la que hizo Milei sí, ¿eh? En la que había hecho Mauricio, no. Sí, Milei había puesto especialmente que pudieran estar también. Pudieran estar todos, inclusive familiares y demás. Sí. ¿Vos pensás que existe la posibilidad de que haya no presentado, digamos, este volumen de ahorros en sus declaraciones juradas y gastarlos, pero posteriormente a ser funcionario? Yo creo que los números no dan. Eso es concreto y me preocupa mucho el daño que este tipo de casos le hace a las ideas, sobre todo a un gobierno que, además de terminar con la casta, iba a terminar con la corrupción y claramente no sucedió ninguna de las dos. Es preocupante y más todavía considerando que lo que teníamos antes era un gobierno extremadamente corrupto, que era el kirchnerista, y ahora muy diferente no parecieran ser. La verdad que en ese sentido me parece que es muy preocupante y es importante remarcar también que la falta que le hace Adorni a la verdad no comenzó con este caso de corrupción, sino ya desde el año anterior, cuando él había prometido que su candidatura en la ciudad de Buenos Aires no iba a ser testimonial y terminó siendo testimonial. Le viene mintiendo a la gente sistemáticamente. El tema es que este año explotó todo, ¿no? Sí, Mariam. A ver, un dato clave para tener en cuenta un poco con el humor social, ¿no? También de la gente. Cuando el gobierno viene a decir bajó la inflación, ¿no? Había sido la inflación en junio del año pasado, había llegado al 1,5%. Es cierto. Poneme el gráfico, chicos, de todos los meses. El 1,5% es el dato contra el 3,4% de marzo. Porque se te duplicó la inflación y ahí ningún salario se duplicó, ¿no? Entonces, si no se te duplica el salario, duplicándose la inflación, significa que el poder adquisitivo, ¿no? Del salario real se derrumbó. Y eso explica la morosidad de récord que tenés hoy en el sistema financiero. Ahora, también lo que te explica el gobierno es que el pico de la caída cayó, que inclusive la recuperación de la recaudación empezó a tener también signos de recuperación, que, digamos, cayó
a la mitad, venía cayendo 10%, está en el orden del 5%, y que dos industrias que mueven mucho la economía, que es la construcción y la industria, tuvieron números muy buenos en el mes pasado. ¿Estamos, digamos, en un momento de virtuosidad económica de acá para adelante? A ver, lo que tenés vos es que este año te va a dar bien, porque el año pasado fue malísimo. Entonces, las comparaciones al ser interanual con el año pasado, que fue desastroso, te van a dar mejor. El gobierno igual es pragmático en el sentido de que empieza de alguna suerte con un plan platita. Mirá lo que está haciendo con el congelamiento de las naftas, ¿no? Imitando al kirchnerismo, empezó a congelar el precio de las naftas cuando, a ver, lo había congelado Igual, Mariano, convengamos que tenían un valor de precio que tienen el hándicap para congelarlo. Está a $1.43 un litro. ¿Qué? Sí, pero digo... En la región, digamos, en Estados Unidos está más barato. Sí, pero acá tenés costos impositivos que no tenés en Estados Unidos. Pero está 40, casi 40% más barato. Sí, pero digo, es cuestión que el gobierno baje los impuestos entonces, ¿no? Que prometió. Pero si no, hoy a precio de mercado, hoy lo tenés retrasado. Y encima la guerra sigue y sigue subiendo el precio del petróleo, e YPF lo que hace es... Aumenta solamente el 1%. O sea, nuevo congelamiento. Y de hecho congeló, ¿no? Aumentó ahora el 1 y congela hasta... Entonces, 40 días más. 40 días más. Entonces, sí, bueno, ¿pero qué va a pasar dentro de 40 días? Estamos pateando la bola de nieve para adelante. Lo mismo el Banco Nación, dando créditos a pymes a menos del 20%, es menor al costo de fondeo, dando 20 cuotas sin interés. Hay una suerte Igual de... hay que ver, porque esos créditos, sinceramente, hoy, digamos, con el saldo crediticio que tiene aquel que puede tener un crédito que está explotado, si te siguen dando plata, ¿no? Porque hoy ya, digamos, estás sobregirado sobre el monto que podés pedir. De hecho, los bancos empezaron, no sé si es una nota tuya, empezaron a dar de baja a las tarjetas de crédito por mora. Incluso... están haciendo mucha precaución, entonces bajan a la mitad el cupo para que vos puedas ¿Leía vos eso en el cronista? ¿Es una nota tuya? Sí, te leía vos en el cronista. Mira, quiero repasar con vos lo que decías, ¿no? Vos en el mes de mayo del año pasado estabas casi en la mitad, digo en la mitad siendo un promedio del 2,9, 3,4 y el 2,6, en la mitad de inflación de los números que tenemos, de los niveles que tenemos ahora. Íbamos hacia la inflación que iba a empezar con 0 adelante. Claro. Acordate, ¿no? Claro. Ahora, te pregunto, ¿este 2,6 es el comienzo también, como dijo Javier Milei, que es el comienzo de una seguidilla de inflación hacia la baja? ¿Es así? Sí. A ver, todas las previsiones de todas las consultoras privadas, del relevamiento de expectativas de mercado que hace... ¿Cómo arrancó mayo? Dan que mayo te va a dar 2,5, 2,4, te va a dar un poquito más abajo. Igual es una inflación reprimida, ¿no? En el sentido de que tiene mucho que ver la caída del consumo con la baja de la inflación, porque tenés ahí el consumo masivo, que comerciantes, industrias que no pueden actualizar según lo que le actualizan a esos los servicios, los sueldos, porque si no, no venden. Claro. Y después tenés el otro, a ver, la gran promesa de Javier Milei, que fue sacar el cepo, digo, para las empresas no lo sacó nada. Sí, hoy llegase a mover algo de eso y el dólar se iría para arriba y se iría para arriba la inflación también. A pesar de la cosecha gruesa, ¿no? Lo que pasa ¿no puede bancar eso? Lo que pasa con la cosecha gruesa es que liquidan, pero después dolarizan. Se dan todos vuelta. Hoy por hoy. Mucho productor sí. Sí, se dan vuelta y compran dólares. Y sí, porque la previsión hoy de inflación es del 30%. Y del tipo de cambio tenés un 15%, ¿no? Que va a subir nada más. Entonces, y está atrasado el tipo de cambio. Y si a Argentina le va bien en el Mundial, los argentinos de guita se van a querer ir a verlo, ¿no? A los cuartos, a la semifinal, una demanda de dólares. Más dólares, ¿no? Dame a Macri, ponémelo a Macri, que quiero hablar acá con Gabriel y con Amiel. A ver si realmente es una opción para el 2027, y te pido que te despojes, Gaby, de lo que sentís sobre Mauricio o lo que sentís sobre el gobierno del PRO y tratar de entender el momento político de la Argentina, si está más para una transición que se muestre, si se quiere, un poco más de centro derecha, no tan radical, antes de saltar a la otra punta, que sería o la izquierda o sería el kirchnerismo. ¿Lo tenemos a Mauricio para que me lo pongas ahí de frente? Bueno, vamos a ver, escucharlo y verlo. Dale, a ver qué decía. El PRO tiene un único compromiso, como lo dijo Fernando también, que es la lealtad absoluta a estas ideas, a estos valores y a un cambio que tiene que ser permanente, que tiene que ser irreversible, que la Argentina nunca más tiene que abandonar este rumbo, que
es el que verdaderamente nos va a llevar a la felicidad. Y vuelvo. Bueno, muy bien. El próximo paso, llaman a esta etapa que encaró Mauricio Macri, que tiene una agenda muy activa, va a estar viajando a Mendoza, entiendo también que va a estar en La Rioja y en el Chaco, estoy casi seguro que va a estar por allí también, donde quiere poner en el centro de escena que el próximo paso es un presidente del PRO. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Me despojo de lo que me pediste. Sí. Yo creo que están todo el mundo queriendo ser candidato de Pablo Roca. ¿Cómo? Todos quieren ser candidato de Pablo Roca y de Madalena Quintanilla. Desde que una cantidad de empresarios pesados se pelearon con el gobierno, aparecieron muchas movidas políticas. Y creo que ese es el objetivo. ¿Cuál es el programa de estos empresarios? Lo que existe ahora, devaluando un poco la moneda con medidas proteccionistas. Lo quiere Macri, lo quiere Kicillof, ojo, que se fue a ver con Monzó, se fue a ver con Pichetto, que fue el vice de Macri, estuvo Massot. Es decir, también, sí. Una cantidad de ex-macristas vuelven al peronismo, porque todos giran en relación a representar a empresarios que estaban con Milei y hoy no están con Milei. Ahora, déjame decirte algo que para mí es importante. Hoy un dato político es que la izquierda está creciendo en una simpatía en la población. Muchísimo. Entonces, ojo. Una cosa es imagen, otra cosa es intención de Está voto, bien, ¿no? está bien. Pero sí es cierto, miran para Atlas Intel estaba primera en imagen positiva. Está bien, pero incorporémoslo como dato, porque cuando uno dice, ¿no será que esto fracasa, lo de Milei está fracasando, y todas estas variantes ya gobernaron? Entonces ahora la población está buscando una cosa distinta. Y eso es la izquierda. Bien, me tengo que ir. Un cierre a Miel y un cierre cortito también, Mariano, les pido. Bien cortito, por favor. Yo creo que el PRO está en una crisis de identidad. Me parece que fue un error garrafal haber acordado con La Libertad Avanza y antes de pensar en un candidato van a tener que renovar ideas y cuadros políticos. Yo creo que la derecha, más allá de un espacio político, lo que necesita quizás son los modales que existieron en el gobierno de Juntos por el Cambio y el coraje que tiene Javier Milei, pero bueno, lastimosamente ambos gobiernos no han tenido buenas ideas. Después del Mundial va a empezar la verdadera campaña y va a empezar en lo que en el circuito financiero se llama ya el trade electoral, ¿no? Donde vas a ver mucha dolarización de portfolios ya previa a las elecciones que se viene. Por desconfianza. Justamente por el miedo a que venga alguien que no sea tan market friendly como pueden ser el miedo a Kicillof o lo que sea, pero por si acaso dolarizo cuando el dólar está tan atrasado frente a la inflación, ¿no? Mariano, ¿a dónde te siguen? Y te saludo ya, perdón. En el Instagram de Economan, mariano.gorodich, Economan en Instagram, todo lo que va a pasar con el dólar, con el plazo fijo, inversiones, sorteos, todo, Economan en Instagram. Gracias, Mariano, gracias a Miel y gracias, Gabriel. Gracias a los tres. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Bonharb, el salón de eventos del país que revoluciona tus 15 con la tecnología más avanzada. Mirá. Por calidad molto conviene puré de tomates molto a 890 pesos, 890 pesos, precio sugerido al público, sí, 890 pesos, porque si es molto, molto bene. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Puré de tomates molto, precio sugerido al público, 890 pesos. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y muchísimo más. En la provincia de Buenos Aires, la universidad está más cerca tuyo. Ya inauguraron 50 nuevos centros universitarios para que estudies en tu municipio. Ingresá a puentes.gba.gov.ar y entérate de todas las carreras que hay.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. ¿Están pensando qué van a comer? Elegí calidad sin pagar de más. Fideos Marolio. Marolio le da sabor a tu vida. Y sin pagar de más. Fideos Marolio es calidad y al precio justo. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Poner Infinia Turbo Clean a tu auto es poner un combustible con una tecnología que le da más potencia, más autonomía y más limpieza al motor, para que rinda como el primer día. Siempre lo mejor. Infinia Turbo Clean. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Maxi Consumo siempre te da algo más, porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Lomo de atún molto 170 gramos, 2.299,90. Tomate molto por 400 gramos, 799,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Momento de recta final en Dosis Semanal. Me toca cerrar hoy con el mejor, con la mejor de todas, con la doctora Natalia Ponce León y con el consultorio. Gracias por escribirnos, de toda la Argentina. Muchísimas gracias, de verdad, los leemos siempre. Y también le escriben a Natalia Ponce de León 1. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Bienvenida. Augusto? Buen domingo. Buen domingo. ¿Cómo anduvo la semana? Bien, hermoso. ¿Mucho laburo? Sí, mucho trabajo siempre. Y toda la gente que viene me nombra Canal 9, Dosis Semanal, que nos siguen. Nos están viendo, Un montón. Ya siguen el programa. Y la verdad que me encanta que nos escriban y tratamos siempre, como digo, de resumir en 5, 6, 10 preguntas cuando tenemos más tiempo. Muchas preguntas que nos hacen muy parecidas y bueno, tratamos de responderlas. También desde el estudio jurídico de Nati, en la semana, por supuesto, se toman el trabajo de responderle uno a uno. Así que escríbanos como siempre al 11 39 06 15 11 y los leemos. Dame la primera, si querés, la primera consulta del día y ya nos metemos de lleno en las preguntas. Hoy de Caro, de Carolina de Caseros. Hola, Caro, ¿cómo andás? Tenemos una sucesión y la pareja de mi tío falleció sin hijos. ¿Qué hacemos? Ay, bueno, Caro, qué situación. Vos sabés que muchas veces ahí lo que hay que ver es si tenía algún otro tipo de pariente, la esposa de tu tío. Es decir, si no tenía hijos, si tenía hermanos, porque si no va a quedar esa herencia vacante. ¿Cómo tenemos que hacer? Hay que buscar algún familiar, si realmente tiene hermanos o padres, entonces vamos a abrir la sucesión y los que van a heredar son ellos, porque obviamente si no tenés hijos, hay otras ramas para ir buscando para que hereden. En este caso sería si tuviera hermanos. Eso, ¿Cómo claro. acreditamos esto que es distinto a las sucesiones normales que vemos siempre, que es mamá y papá, y lo que acreditamos es con la partida de nacimiento del vínculo? Acá lo que se va a acreditar es las partidas de nacimiento de los hermanos y de los padres y el matrimonio, para ahí sí invocar el vínculo y realmente poder confirmar que eran hermanos para que salgan herederos. Como no son forzosos, también puede haber testamento que haya dejado ella, por ejemplo, justamente para el tío o para alguien que ya haya querido. Escúchame, ¿y si tiene primos? Si tiene primos también, porque sigue como la línea ¿Quién tiene prioridad en la línea? ¿El primo siempre, o el sobrino? El sobrino. Para abajo. Claro, para primero es padres, hijos, hermanos, si no están los hermanos, los tíos, y si no, los sobrinos. Ok, perfecto. Así vendrían las prioridades. Clarísimo, clarísimo. Bueno, a ver, dame otra. Creo que a Caro le pudimos responder y le escribís cualquier consulta acá a la doc. Dame la que viene, de Mirta de Liniers. ¿Me rechazan la jubilación porque tengo aportes irregulares o faltantes? Pregunta, ¿no? De alguna manera. ¿Qué herramientas tengo para poder jubilarme igualmente?
Bueno, Mirta, acá hay que tener algo en cuenta. Uno siempre cuando va a iniciar la jubilación tiene que ir con la carpeta ya lista y previendo estas cosas que ya sabemos que suelen suceder. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, Nati, yo trabajé 20 años en tal lugar, pero los aportes no figuran. Y a veces se la quieren jugar a decir, bueno, que vaya a probatoria a ver si me lo reconocen o no. Claro. Y de repente te sale denegada la jubilación. Y pensemos que hoy no hay moratorias vigentes después de la edad para salvarla, diríamos, o sea, para completar esos años que te faltan. Por lo cual es muy importante ver qué está acreditado, qué no. Si lo vas a usar y no está acreditado, qué herramientas vamos a poner en el expediente para que se acredite. Y si como abogado sabemos que no va a salir bien o que corremos riesgo, comprar 100 moratoria para no estar a último momento corriendo y de hecho que salga denegada y que pierdas. Por ahí tardó 6 meses la jubilación, te sale denegada, no lo cobras. Así que hay que iniciarla bien desde el principio. Te voy a dar un dato. El otro día me escribió alguien diciéndole que la había pasado mal. ¿Qué pasó? Respondió y armó toda esa famosa carpeta, que uno piensa que la carpeta, bueno, presento un par de papeles, y la importancia de siempre, la doctora acá, Nati, te dice que es fundamental cómo entras con esos papeles, porque si entras mal, tal vez te perjudica o te demoras muchísimo más del tiempo que corresponde. ¿Y qué me decía? Lo había llenado todo con inteligencia artificial. Ay, no, ni me digas. Conocí. Fue llenando todo con inteligencia artificial y me dice, ahora entré, presenté todo mal, me quiero matar, tengo que empezar de cero. Vos sabés que vino una persona de Palermo, yo tengo un estudio en Caseros, entonces vino por Canal 9, le pregunté, venía de lejos. Y me preguntaba, dice, no, pero yo trabajo en sistemas. Le digo, mira, yo conozco a alguien muy conocido que perdió 1 año de jubilación por hacerle caso a la inteligencia artificial. Mostró y le decía cosas. La inteligencia está buena, uno la puede usar, pero tenés que saber de lo que estás hablando. Yo a veces la consulto, pero sé muy bien de lo que estoy hablando y sé cuando le pifia. Así que no se confíen, llamen a un abogado por ahora. Hasta que mejore un poquito la inteligencia artificial. A ver, dame el teléfono, ponémelo a pleno el teléfono que lo quiero repasar, que es el 11 39 06 15 11, 11 39 06 15 11 y los leemos. Dame la que viene, que es de Nicolás. Mi tío tiene 64 años de edad, en enero cumple los 65. Él no tiene todos los aportes. ¿Deberíamos hacer una compra de aportes? Bien, ahí está. Él sí hizo la tarea a tiempo, antes de los 65, seguramente le falte poquito y hay mucho que hacer, mucho que averiguar, así que es importante hacer un recuento ahí nuevamente de los años, cuáles sí, cuáles no. Capaz que tiene alguna insalubridad y también baja un poquito la cantidad de aportes que tengamos que tener. Y si no, obviamente hay 2 moratorias vigentes. También el abogado se va a tomar el trabajo de ver cuál conviene más y hasta qué años comprar. Porque vos sabés que también la ley a veces te paga un poquito más si tenés más de los 30 años de aporte. Así que ahí evaluamos muy bien qué ley y en qué periodo conviene comprar para que te quede una mejor jubilación. Muy bien, muy bien. Perdón, en paréntesis entre las consultas. El dato de la inflación que se supo en la semana del 2,6%, ese aumento se aplica a partir de junio. Exactamente. Vos sabés que ese aumento es muy importante porque se va a aplicar para junio, se va a aplicar para todo lo que tiene que ver con ANSES, SUAF, AUH incluido. Todas las asignaciones, también las jubilaciones, las pensiones no contributivas, la POAM, la madre de 7 hijos y también al aguinaldo, porque comienza en junio el pago del aguinaldo. Y ese aumento ya conlleva el porcentaje de aguinaldo, es decir, que vas a cobrar con como base de cálculo del aguinaldo este aumento de la inflación del mes pasado. Bueno, exactamente, así que es importante. Muy bien. A ver, dame la otra consulta de Ernesto de Mataderos. La RT me ofrece una indemnización baja, dice. ¿Cómo se calcula correctamente la incapacidad? Bueno, Ernesto, entonces no sabés. Si no la sabes calcular, no sabés si es baja, che. Ella estaba como un día mi marido llamó para comprar un auto a mi marido y le dijo, pero te puedo ofrecer tanto. Y el tipo le dijo, pero si no lo viniste a ver todavía. Claro. Está igual, esperá, como claro, si no es baja, pero si no sabés cómo calcularla, Ernesto. ¿Cómo sabés que es baja? A ver. Bueno, pero llamó al lugar indicado. Yo te voy a decir cómo vamos a hacer, Ernesto, para saber si está bien esa indemnización. Primero que en las indemnizaciones de RT, cada una es diferente. Por ahí es el mismo daño, pero tiene un pago individual. ¿Por qué? Porque lo que se va a mirar ahí es, primero, el sueldo que tenés, y eso va a impactar en cuánto vas a cobrar, y también la edad que tenés. Entonces, para saberlo, en realidad hay un sistema que una formulita. Exactamente. Famosa formulita. Vamos a cargar la edad, vamos a cargar lo que cobras y la incapacidad que te dijeron. Ahí va a dar el número. Ahora, si está bien o no la incapacidad que te dieron, eso sí se puede pelear un poquito más y si está mal podemos hacer juicio. Pero de base, esos 3 datos. Bueno, como siempre les digo, @Natalia Poncerón, la mejor de todas, y mandale un mensaje al 11 39 06 15 11 que te leemos o en la semana también te respondemos desde el estudio. Muy buen fin de semana, gracias, muy buen domingo, Augusto. Nati, gracias como siempre por estar acá y como siempre ustedes el público
apoyo que nos hacen posible estar todos los domingos y entrar en sus casas. Muchísimas gracias, los espero el que viene. Chau.